pero no te veo. Recording in progress. Está ahí. Ahí sí te veo. Era la de la Bel. Ok. Muchas gracias a todos por compartir, gracias por la presentación también. Qué bonito estar el domingo con ustedes, qué bonito es poder aprender juntos, desafiarnos juntos. Siempre decimos esta parte, como hay hartas personitas nuevas, nos encanta repetirlo, que no es que vamos a la parte más importante. En varios lugares yo recuerdo cuando decían, bueno, ahora viene el mensaje, la parte más importante de la reunión. Y pongo este ejemplo porque en ese momento era músico y los músicos que habíamos ensayado, caleta, nos habíamos juntado toda la semana a ensayar, decíamos, ya. O sea, no es porque hayamos creído importantes, ni mucho menos, pero adherimos a esta idea de que todo es importante, todo lo que hacemos es importante, tiene importancia. Y aquí en esta casa, en esta iglesia, la palabra o el mensaje no es lo más importante. ¿Qué? No, lo más importante es todo, es todo. Porque la palabra, que sería lo más importante, es aquella palabra que vivimos, que encarnamos. Entonces, ¿dónde podemos encarnar esa palabra? En todas las cosas que hacemos, desde que saludamos, cuando escuchamos, cuando compartimos, cuando nos relacionamos, todo es importante. Por eso cuando algunas personas piensan, ya, ¿y en qué momento viene la parte espiritual? Bueno, la espiritualidad también tiene que ver con todo lo que hacemos. No solamente cuando nos vamos en la volada, en la oración, nos vamos en la prédica. No, no, no. La espiritualidad tiene que ver con todo lo que hacemos, con cómo vivimos, con las cosas que realizamos. Eso solamente como introducción. ¿Cómo estamos para hoy? Vamos con el mensaje del día de hoy. Me gustaría ver si es que tienen por ahí alguna Biblia, para que usted no piense que yo le estoy cuenteando. Si tiene su Biblia o algo así, me la muestra. Si tiene cuadernito, hay gente que anota. Mira, Mauricio tiene una muy bonita Biblia, yo tengo la misma. Qué bonita es esa. ¿Alguien más? Sus cuadernitos, sus cosas por ahí. Y vamos al mensaje del día de hoy. Vamos a ir al mensaje. Me encanta, ¿saben qué me gusta mucho de encontrarme con ustedes, de las relaciones que vamos teniendo y que vamos construyendo? Es que yo considero que Dios creó o nos creó a las personas tan parecidas, somos tan parecidos y a la vez somos diametralmente opuestos. O sea, Dios nos creó a cada uno con características muy particulares, algunas se parecen, pero otras son muy de nosotros, son muy particulares, nadie más las tiene, hay cosas que nos hacen únicos. No existen, por ejemplo, dos Noemí, no existen dos Tolos, no existen dos Angélicas, dos Felipes, dos Tío Cristian, no, somos personas irrepetibles. Por ejemplo, cosas que nos molestan, hay cosas que les molestan a ustedes, por favor cuéntenme si hay algo que les moleste, desbloquees el micrófono rapidito. ¿Hay algo Los que les ruidos moleste? al comer. Muy bien, hay gente que le molesta mucho cuando alguien hace un ruido al comer y sobre todo cuando te estás durmiendo. Qué lata es escuchar un ruido al comer cuando ya tienes sueño, cuando estás más cansado, te hace más propenso a los sonidos. ¿Alguien más? ¿Algo que le Sí, moleste? yo tengo Las top. mentiras. Por ahí el ¿Con Cami, qué? bueno, el Cami también está conectado y me deja las puertas del mueble de la cocina abiertas. Bueno, fue un día y él la No. cierra. Oye, y hay cosas que te hacen como colapsar, ¿sí o no? O sea, cuando uno le molestan estos ruidos al comer o los que sorbetean la sopa o los... Esas cosas, hay personas que les molestan, que lo detestan con todo el corazón. Algunos también colapsan con estos tipos, por ejemplo, cuando van manejando y apenas cambia el semáforo a verde y hay personas que ya tocan la bocina. ¿No les molesta eso a ustedes? O sea, les pregunto, porque a mí una de las cosas que más me molesta es que me estén apurando, pero yo pienso que estas personas que tocan la bocina inmediatamente cambia a verde tienen un espacio preparado en el infierno. O sea, si el infierno existe, de alguna forma es para ese tipo de personas. No, Pero no, eso no sé, ¿qué más? carga, pues. ¿Qué cosa? Eso Yo también te te sirve toca de la descarga. bocina en el semáforo, así que Después te le dice, bueno, Claro, cómprate un avión. Pasa claro, por encima. exactamente. El Pasa ruido por de encima, muy la... bien. Me molesta mucho el ruido de las motos o los autos estos que suenan fuerte y pasan así como... Los del escape. Sí, Ya qué viste, hay terrible. cosas que nos molestan, que a todos nos molestan muchísimo. Por ejemplo, las personas impuntuales. Hay gente que colapsa con gente impuntual. Otras que les molesta que les cambien los planes a último minuto y que su cabeza se hace inflexible cuando les cambian los planes a último minuto, sobre todo aquellas neurodivergencias.
les molesta. A mí me carga, por ejemplo, a mí hacer filas es algo que detesto. O un taco, yo no lo soporto, yo de verdad me descompenso. Me da así como angustia estar en un taco. Y veo esos tacos eternos. No, 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 es terrible. Hay otros que no soportan las faltas de ortografía. Cuando alguien le escribe con falta de ortografía, es como que todo el tiempo le están calificando la falta de ortografía. Yo tenía una persona, amiga, que le escribían una carta y el pololo le mandaba, ella escribía la carta y el pololo le mandaba la carta, le devolvía la carta corregida a la falta de ortografía. Esa bola me parece ya, pero, o sea, feo, pero es personas que les carga la falta de ortografía, no sé. Algo sucede con nuestro cerebro de alguna forma que se convierte en un caos cuando algo se desarma, cuando algo nos molesta, cuando algo transgrede nuestros límites. Nuestro cerebro como que es un caos, como que nos abruma tanto, nos fastidia tanto que nos desarma. Hay cosas que nos colapsan a cada uno, hay cosas que nos paralizan, que nos hacen entrar en caos interno. Por ejemplo, aquí dice, a mí me molesta la gente florero, que se quiere hacer notar con ridiculeces y cosas fomes. Ya, ¿viste? Eso le molesta a la Tato. Yo a veces puedo ser ese florero, pero no para hacerme notar, perdóname, soy así de repente. Amigo, es parte de mi esencia nomás. ¿Qué más dice? Odio que me hagan spoiler las luchas. ¿Viste? Hay gente que le molestan muchas cosas. Hay cosas que nos desarman, hay caos que se convierten en nosotros mismos por... Hay veces que uno dice, oye, pero esto es una tontera, pero para la persona, cuando lo está viviendo, no es tan tontera. Hay cosas que nos paralizan, el miedo a veces nos paraliza, nos desarma. Y yo quería contarles una experiencia que tuve hace unos años atrás. Yo recuerdo que, miren, yo estoy acostumbrado a que me tiren hate, ya estoy acostumbrado porque vengo de un sector muy conservador de la iglesia, entonces yo siempre fui muy criticado en las iglesias en general, desde chico. Desde que mi papá era pastor, yo me acuerdo que, claro, todos los ojos estaban puestos sobre mí, el hijo del pastor, y yo me dio mi etapa más rebelde en vestirme como rapero, ancho, y mi papá le daba tanta vergüenza y yo más me vestía como rapero y la gente le hacía comentarios. Pero eran cosas que le desarmaban. Y como siempre estuve acostumbrado a recibir hate, me acuerdo que hace un tiempo yo recibí un mensaje de una cuenta de Instagram que tenía, mira, casi nada de seguidores, 2 seguidores. ¿Han cachado esas cuentas que se sabe que son falsas, que no tienen una foto de perfil en específico? Y yo dije, mira, tal vez mi ex está otra vez haciendo de las suyas, tratando de revisar mi historia con una cuenta falsa. Pero me habían mandado un mensaje y el mensaje decía lo siguiente: te voy a partir las piernas, HDP. Cuando me pone HDP, yo dije, debe ser hijo de pastor por mi pasado. No, me pone eso, te voy a partir las piernas. Y miren, yo seguí leyendo el mensaje, yo dije, ya, partimos bien, partimos suavecito, amigos. Y yo seguí leyendo el mensaje y sabía este tipo perfecto, sí, este tipo era. Y sabía perfectamente dónde yo vivía, me manda mi dirección, a qué gimnasio iba, en qué horario asistía al gimnasio, dónde vivía mi hermana mayor, y que me seguiría, decía él, y que iba a poner fin a mi sonrisa burlona. Esas fueron sus palabras. Miren, el mensaje era largo, pero al principio yo me lo tomé con mucho humor porque estoy acostumbrado a que me manden al infierno una y mil veces. Una vez trataron de mandarme un cáncer, decía, ojalá Dios te castigue y te mande un cáncer. Eso me dijeron, entonces yo era como, qué rayos, qué amor de Dios, señores. Pero cuando recibo esto, o sea, al principio me reí con te voy a romper las piernas, HDP. Pero a medida iba avanzando el mensaje, como que se me erizó la piel, se me puso la piel de gallina. Yo no soy una persona miedosa en general, de hecho me considero bastante choro para las cosas, pero en ese momento se me erizó la piel. Me quedé como paralizado por un par de minutos. Hasta ese momento yo no imaginaba que una reacción de un fanático religioso podía llegar a poner en peligro mi vida o la vida de mis familiares. Y yo no me cuestionaba tanto por mí, me mandó a la dirección de mi hermana. Y cuando me manda eso, o sea, para mí fue complejo, porque yo recuerdo que en ese tiempo, estoy hablando de un par de años atrás, me habían funado hace poco porque asistía a un matrimonio igualitario. Oré por ellos, oré por ese matrimonio, hice una cena ágape con sus amigos, con su familia. Fue un tiempo muy bonito, de verdad fue muy bonito, muy sanador. Pero se inventaron tantas cosas alrededor de eso porque, claro, el lindo que hizo, compartir una foto que subieron, y yo la compartí nomás porque dije, loco, no quiero que no quiero que piensen que me avergüenzo y que no quiero compartirlas que las estoy escondiendo, lo estoy escondiendo de alguna forma. No, no, no. La recompartí. Yo no supe más allá, no creía que iba a generar algo malo, pero
chicos, fue tantas las cosas que inventaron, fue tanto que me escribieron, que me funaron, que salí fotos en 1000 perfiles, páginas pentecostales, páginas, loco, de todo, hasta que le empezaron a escribir a este matrimonio también, en medio de su luna de miel. Les empezó a dar una crisis de angustia porque fueron millones de comentarios. Les dijeron 1000 razones por qué iban a pasar una eternidad en el lago de fuego. Los insultaron y todo lo lindo que yo creí que era compartir su foto de Instagram se había transformado en un caos porque yo en ese momento dije, oye, la jodí. De verdad, en vez de cuidarlos, los afecté con algo, con compartir sus fotos en redes sociales. Estoy poniendo en peligro mi familia, la iglesia, la gente que digo pastorear, mi vida. A mí en ese tiempo me bajaron de varios lugares donde iba a ir a predicar. Bueno, en ese tiempo me invitaban mucho a predicar a otras iglesias, para que usted sepa. Antes yo siempre tenía como los fines de semana yendo a predicar a otras iglesias. Ahora ya no me invitan, pero en ese momento me invitaban harto. Y, y fue complejo porque yo de verdad me sentí mal. Dije, les afecté de alguna forma. Y esta amenaza a mí me hizo cuestionar mucho si había valido la pena luchar por una iglesia en la que todos quepan, o cuestionarme si valía la pena arriesgar mi propia vida, o quizá ganarme el repudio de estas masas con odio. No sé si era el precio que quería pagar. Y sentí que mi silencio era horrible, porque yo después de eso guardé mucho silencio por mucho tiempo. Siento que había perdido la batalla de alguna forma, no quería dar. Me invitaron a ciertos debates, oye, queremos saber tu postura al respecto, y yo quería guardar silencio. Y otras personas, oye, pero ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué no dices esto? ¿Por qué? Silencio. Y yo siempre he dicho, el silencio me parece una herramienta muy cobarde muchas veces. Pero la verdad es que yo decía, ¿cómo hago para cuidar y al mismo tiempo cuidarme? Entonces, yo sé ahora que yo no había perdido la guerra en realidad, o sea, solo había perdido una batalla contra las fuerzas oscuras del fanatismo. No, tal vez solo había cambiado el rumbo en realidad. De hecho, yo empecé con una etapa ahí de cuestionamiento, de deconstrucción, de transformación. Algo estaban haciendo en medio de ese caos. Y ustedes no saben cuánta gente llegó aquí a la casa por estas personas. Cuánta gente llegó de la comunidad LGBT, a quienes pudimos abrazarlos. Ustedes no saben cuánta gente llegó a este lugar a conciliar su fe, su vida. Entonces, independientemente de lo que ustedes piensen o crean incluso al respecto, la premisa del Evangelio es muy importante, es amar a las personas. Incluso dice el texto bíblico, ama a tu enemigo. Y hay gente que le cierra las puertas a las personas que no creen como ellos, que no piensan como ellos. Amigos, eso no es amar, eso no es evangelio, al menos no el de Jesús. Entonces, no entiendo estas distancias que existen entre, se nos manda amar, pero nosotros ¿qué hacemos? No, estamos buscando excusas para tomar distancia de las personas, para alejarnos, para creernos mejores, para cerrarles las puertas, para que el otro cambie su vida. Como si uno no tuviera tantas cosas que cambiar como para andarle diciendo al otro en qué tiene que cambiar, qué tiene que hacer, pero nos encanta apuntar al resto. Y quizá en menor o mayor rango, nosotros también hemos sido ese. Quizá aquí se escucha fatal y dice, no, te estaban amenazando casi de muerte, podía ser acoso, lo que ustedes quieran. Pero quizá nosotros también fuimos ese que señaló, ese que vio de esa manera, ese que transformó quizá la vida de otro en un caos, ese que hizo un comentario que desató todo un mundo interior en una persona. No, es que me dijeron esto y me dolió. Todos hemos dicho algo que le duele al otro, ¿sí o no? Todos hemos dicho, hoy no pensé que mi comentario le iba a afectar por cómo se veía. A veces hemos hecho comentarios por el peso del otro y no sabemos cómo se lo toma el otro también. Y yo no es que lo digo desde ajeno, yo también he hecho muchos de estos comentarios y muchos lo he hecho en sentido de chiste nomás. Pero hay gente que se lo toma más a pecho y le transformamos un caos en su cabeza. ¿Ustedes han pasado algún momento así en que todo ha sido un caos? En que no ven salida a sus problemas y les parece, quizá este sea el fin del hombre araña. ¿Se han preguntado eso? La vida atraviesa por tensiones, por conflictos, pero ese no es el final de la historia. Y esto es lo bonito. Ese no es el final de su historia. Los problemas que están atravesando el día de hoy no tienen la última palabra. Lo que sienten hoy no tiene la última palabra. Aquellos caos que se transforman en nuestra cabeza, aquellas depresiones que no vemos salida, que no hay
no sé, como que no le vemos la vuelta, o sea, es esto lo que hay, no hay nada más. Hay gente que muere sin esperanza porque no vio otra salida. Pero si caminamos un poco más, les prometo que ese no es el fin. Si seguimos caminando, les prometo que no es el fin. Y hay un texto bíblico que ustedes lo conocen perfectamente, deben conocerlo. La mayoría ha escuchado por lo menos de esto, que está en Génesis 1 al 2. ¿De qué trata Génesis, amigos míos? Si alguien me puede decir, ¿de qué trata Génesis? Así a la rápida. De la creación del mundo. Mira, de la creación del mundo. Muchas gracias, Martina y Evelyn. No sé cuál de las dos me contestó, de la creación del mundo. Oye, les cuento algo. El Génesis tiene varios capítulos y solamente 2 hablan de la creación del mundo. Quizá el Génesis es más amplio que eso, pero me encanta. De la creación del mundo. Nos vamos a quedar así. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 2, ¿ok? Vamos a ir a ese capítulo. Ustedes lo conocen, quizá hasta se lo saben de memoria, lo han leído, lo han escuchado. Díganme si lo tienen, yo lo voy a buscar acá. ¿Lo tienen? Háganme así por último para saber que están ahí. ¿Lo tienen? Dice así, yo se lo voy a leer. Dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos sabemos hasta. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¡Qué bonito! Y la tierra dice que estaba, ¿qué cosa? Si alguien me puede decir esas 2 palabras que dice. Desordenada y vacía. Desordenada y vacía. ¿Todos concuerdan? ¿Sus versiones también dicen lo mismo? Yo creo que la de Mauricio dice algo distinto, pero desordenada y vacía. ¿Qué dice la tuya, Mauricio? Una masa caótica por acá. La Una mía masa dice caótica, un qué caos bonito. total. Un Un caos total. total. Perfecto. Bueno, la versión Reina Valera dice la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas dice que estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se ¿Qué movía hacía? sobre la faz de las aguas. Qué bonito. ¿Qué dice la tuya, Mauricio? Perdón que te tome, pero es que esa Biblia también me gusta El mucho. soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Qué bonito. Me gusta. Ustedes lo habían escuchado este texto, lo habían visto, ¿cierto? El poema de la creación. Génesis 1, del 1 al 2, querido Joaquín. Cuando al principio dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Qué bonito. Y después dice que había, ¿qué cosa? Había un desorden. Estaba desordenada y vacía esta tierra. Entonces, perdón, y me ayudan muteando también. Entonces todos de alguna forma hemos aprendido lo que es el caos. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido, hemos sido víctimas de este caos, le hemos permitido incluso al caos quedarse en nuestra vida. Caos, por ejemplo, puede ser una decepción amorosa, un mal día o una falsa expectativa. Tú pensabas una cosa, al final fue otra y eso te generó un caos. El caos puede ser una relación que no funcionó. ¿Han cachado que uno le pone tantas expectativas a las relaciones de repente y cuando no funcionan es como que se te viene el mundo abajo, se te desarma toda la idea que tenías? Caos puede ser un engaño, caos puede ser un divorcio, una injusticia, caos pueden ser un montón de cosas. Pónganla en su situación. ¿Qué ha sido un caos para ustedes? Piénsenlo. Para muchos de nosotros, quizá también el caos ha sido la configuración casi predeterminada de nuestra existencia. Todo es caos. Sobre todo cuando si tú estás atravesando en este momento algún caos, alguna tristeza, algún dolor, para ti todo eso, toda tu vida te dice, no, todo es un caos, todo es un dolor, porque no podemos ver más allá. Cuando estamos dentro del caos, es casi imposible ver otra alternativa al caos, no hay. Entonces, realmente no conocemos ninguna otra realidad, o por lo menos no la vemos en ese momento, y simplemente nos volvemos expertos en manejar este caos, habitarlo en algunos casos. Y por eso a mí me encanta la historia del Génesis. Por eso me gusta este libro, cómo inicia, porque es muy consciente de la realidad. Es tanto así que las primeras líneas de este texto bíblico dice que no comienzan con una perfección. A nosotros nos encantan las historias perfectas, nos encantan la historia de los influencers, donde todo es felicidad, donde todo es, ay, que me gustaría tener su trabajo porque pasan viajando. Claro, se ve perfecta la cuestión. Pero me encanta que el Génesis no muestra el panorama al inicio como algo perfecto. De hecho, dice todo lo contrario. Las primeras líneas del Génesis empiezan con algo tremendamente humano. Empieza con algo tremendamente, ¿cómo se puede decir? Familiar para nosotros. No empieza con perfección, empieza con el caos. Y el relato de la creación quizás no busca relatar un hecho histórico, es un poema. Buscaban ellos, cuando se escribe el Génesis, buscaban tener su propia identidad. Buscaban contar una historia donde su Dios
es el protagonista. Porque este Dios, que dentro de la historia, cuando fue escrito el Génesis, ellos estaban permeados por otras culturas, que ya les voy a contar un poquito de eso. Pero su Dios es protagonista porque todo empieza con caos. El caos es parte de la historia de quienes escribieron el Génesis. Entonces, yo les cuento un poco cómo fue construido esto. Hubo un tiempo que Israel, el pueblo de Israel, el pueblo del cual nosotros también heredamos este texto bíblico, el pueblo de Israel estaba dividido. ¿En qué cosa? En el reino del norte, que estaba la tribu de Efraín, y el reino de Sur, con Judá. Entonces, Babilonia, el imperio Babilón, se había llevado a la mayoría del reino del sur exiliados y cautivos. Y los que quedaron, algunos que quedaron, unos pocos, quedaron en la más grande pobreza. O sea, unos fueron exiliados para allá, para Babilonia, y los otros que quedaban eran pobres, no había de comer, morían de hambre. Y el reino del norte, por otro lado, había sido destruido, despedazado por el imperio asirio, perdón, no asiro. Entonces, todos estos de los enviados que fueron a Babilonia, desde ellos surgen... Uy, sonaban alarmas de bomberos. Todo me pone nervioso, perdón. De todos estos que fueron enviados a Babilonia, surgen personas que comienzan a reflexionar y a fortalecer sus creencias. La ley, las promesas, la alianza, todas esas cosas comienzan a fortalecerlo. Entonces, este periodo es tan importante porque es donde terminan el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Por qué hacen esto? Porque justo aquí, porque justo en esta opresión, en este caos que ellos estaban viviendo, ellos necesitan tener hacer una oposición al imperio al imperio babilónico, necesitan ser contestatarios al respecto con su ideología, con su política, con la religión de Babilonia que estaban imponiéndole en Israel, porque si se fueron cautivos, obviamente estuvieron años ahí e iban a ir aprendiendo las cosas, las culturas, las costumbres, las creencias de Babilonia. Entonces ellos de alguna forma sentían que le estaban robando su identidad al pueblo judío, entonces tenían que poner reflexiones teológicas al respecto. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes leen el texto que es más antiguo que la Biblia, que es el Gilgamesh, hay historias que se parecen mucho al texto bíblico. La creación se parece muchísimo al texto bíblico. El diluvio se parece, están en el Gilgamesh. Entonces, ¿qué hacen los creadores del Génesis? ¿Le copian la historia? No, ellos son conscientes de la historia que polulaba alrededor de ellos y lo que hacen es una reflexión sobre eso, en donde su Dios es el triunfador. ¿Se acuerdan ese texto que dice, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él? A imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? Y uno dice, mira, acá está contra los homosexuales, gente de... No, el texto no está hablando de eso. No está hablando ni siquiera de que Dios creó al hombre y a la mujer. No, es que en Babilonia, en estos imperios, quienes eran imagen de Dios, quienes eran hijos de Dios, eran los emperadores. Entonces, ellos, los emperadores, como eran hijos de Dios, estaban en la primera escala social. El resto de abajo eran esclavos, el resto de abajo eran sus servidores. Entonces, viendo esto, viendo que ellos se atribuían el título de hijos de Dios, casi dioses, tienen que contestar de alguna forma, tienen que oponerse de alguna forma a esa injusticia, a esa opresión que estaban viviendo. Entonces los escritores del Génesis dicen, no es solo el emperador, no es solo el que está arriba, el que es imagen de Dios. Y ahí dice, hombres y mujeres, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Lo que está diciendo es, no solamente su emperador es imagen y semejanza de Dios, todos somos iguales. ¿Se dan cuenta que es tremendamente subversivo el texto del Génesis? Es una contestación a las creencias de esa época, a lo que le había generado un caos, a lo que le había generado todo esto. Entonces, la historia y vivencia de ellos adquiere mucho sentido. ¿Y qué dice el texto? La tierra estaba desordenada y vacía. No sé, a mí siempre me hacía como raro, ¿no? Este tema. El lenguaje crea realidades. Gracias, Nay. Se me hacía raro este tema porque decía, a ver, ¿cómo algo puede estar desordenado y vacío? O sea, si yo tengo una pieza y no tengo nada en la pieza, ¿esa pieza está desordenada? Si no tengo nada en la pieza, ¿está desordenada? No, ¿cómo va a estar desordenada? Entonces es contradictorio. ¿Cómo puede estar algo desordenado y vacío? No existe eso, algo debe estar mal. Entonces hay las palabras en hebreo que es tohu va bohu.
Estaba invocando una cabra en volada con este idioma. Bueno, no lo pronuncio bien, pero así es la palabra. Dice tohu babohu, que significa vaciedad, un vacío profundo. Es como casi una... Es como hacer el acento, poner dos palabras que se parecen mucho. Vaciedad, vacío profundo. Entonces, en algunas versiones es caos. Y el texto sigue y dice que la oscuridad estaba por encima del abismo. Son descripciones que aportan un montón al panorama que está ausente de vida. Eso es lo que está diciendo. No hay vida, no hay propósito, no hay nada. Es tal como sentimos el mundo cuando se nos viene abajo. ¿Les ha pasado eso? Que cuando están tristes, cuando están mal, cuando están atravesando alguna situación compleja, es que no vemos nada más. Entonces está carente de vida. Hay una vaciedad profunda porque no le veo sentido a nada. Esa es la tierra. ¿Se dan cuenta que la creación de la tierra también se parece a la vida de nosotros? Cuando no le vemos nada más, cuando todo es caos, solo hay abismo, solo hay oscuridad, no hay nada, está carente de vida. Y después la siguiente línea es muy power, porque dice, y el Espíritu de Dios aleteaba, revoloteaba sobre la faz de las aguas. Las aguas en el mundo antiguo, sé que le estoy dando quizá mucha información, pero les prometo que es bastante significativo, porque las aguas en el mundo antiguo era un símbolo muy paradójico, porque por un lado, claro, las aguas eran la vida, las aguas de eso dependía que los campos florezcan, que den fruto, pero por otro lado también simboliza el caos las aguas. Piensen en los diluvios, las tormentas, los mares profundos, la acumulación de aguas. En la mente antigua, e incluso en nuestro mundo moderno, era algo totalmente destructivo, algo peligroso. Entonces, según las ideas populares de la época, cuando el mar o el agua estaban en tormenta, estaban agitados, era porque en el fondo del mar ellos creían que los demonios estaban haciendo una especie de danza para atentar contra las personas. Entonces los navegantes, además de temerle a la fuerza de la naturaleza, le temían a los demonios que estaban bajo el mar, que era lo que los movía. Esta es la descripción del mundo. Esto era lo que ellos creían. Estas eran las ideas que ellos tenían sobre el mundo. O sea, si es que hay tormenta, si es que hay esto... Por eso cuando Jesús camina sobre las aguas o cuando Jesús calma la tempestad, todos estaban asustados. Y cuando ven a Jesús a lo lejos caminando por las aguas, ellos dicen, es un fantasma. Claro, porque era lo que creían. Imagínense, está en la tormenta y en medio, loco, los demonios están danzando, por eso nos quieren atentar contra nosotros. Era lo que ellos estaban creyendo. Era normal, era todo un completo caos. Esa era la descripción del mundo para iniciar la historia del Génesis. Quizá podría decirse mejor, en vez de estaba desordenado y vacío, era un completo caos, como tal vez se asemeja a la versión que leyó Mauricio. Es una realidad que no está bien. Pero detengámonos en la última línea que les dije. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu es ruach, que significa viento, que significa aliento. Esta es una imagen hermosa, porque es una imagen de Dios que está trayendo a la creación existencia. Y ese espíritu revoloteaba, revoloteaba. Hay 3 veces que se repite esa palabra revolotear en el texto bíblico, 3 veces solamente. Y tiene que ver con que, por ejemplo, un águila revoloteaba sobre sus polluelos. Tiene que ver con cuidado. Tiene que ver con que el águila está cuidando el nido, agita el nido, los cuida. Entonces, Dios lo que hace es proteger lo que está haciendo. Es la misma imagen que la del águila. Se ocupa 3 veces nomás en el texto bíblico, en la Biblia hebrea. Entonces la vida está emergiendo bajo estas alas de esta águila. Y esta quizás sea la imagen del Espíritu de Dios más bonita que yo encuentro en el Génesis. Que en medio de la hostilidad, en medio del caos del mundo, incluso en medio de la oscuridad, el Espíritu, el aliento de Dios están allí, revoloteando, protegiendo, cuidando y atendiendo la vida que está surgiendo. En otras palabras, Dios está creando nueva vida desde el mismo caos de las aguas. Y de hecho, el caos, quizá para mí, es la materia favorita de Dios. Es la materia prima favorita de Dios para la creación. Porque el texto parece importarle un carajo el tener que dar una explicación por qué el caos estaba allí. No da la explicación por qué el caos estaba allí, por qué en primer lugar lo que había era caos. No le importa. Génesis simplemente acepta y reconoce que existe este caos. No le echa la culpa a alguien o a algo. Está el caos. Y el Génesis parece estar más interesado en aquello que puede emerger del caos
que del mismo caos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Dígame así por último que me están entendiendo lo que estoy diciendo. Dice, sí, de lo desechado del mundo escogió Dios, entropía, desastre. En estos momentos estoy en el rompeolas. Muchas gracias por compartir ahí también sus mensajitos. Entonces, me gusta que no le echa la culpa a nada. No busca echarle la culpa a nada. Solamente acepta el caos. Y muchos de nosotros sabemos que se siente culparnos también, cargar con culpas. Sabemos lo que se siente estar avergonzados de nosotros mismos por las tragedias que han ocurrido, por los errores que hemos cometido, por lo que nosotros incluso hemos provocado nuestro caos interior. A veces nosotros somos muy responsables. Me queda la patada en la casa porque tomé una mala decisión. Tengo un caos dentro porque yo lo provoqué, porque me equivoqué, porque la cagué, amigos. Tengo este caos dentro. Pero me gusta que el Génesis no se detiene en el caos. No importa el caos, no importa lo que generó ese caos. Lo que importa es que a pesar de ese caos, Dios está revoloteando en las aguas de tu caos. Dios está ahí. Génesis quizás le está hablando también a esa vergüenza que nos da cuando provocamos un caos, cuando nos equivocamos. Y le dice de alguna forma, oye Andrés Robles, oye Cami, oye María Prubay, yo te conozco a ti. Creo que era mi compañera, ¿Verdad? ¿Sí o no? Puede ser. Bueno, Dios le está diciendo esa vergüenza, ese caos, que Dios no se avergüenza de tu caos. Él lo cuida, Él revolotea, el Espíritu de Dios revolotea sobre la faz de las aguas. Otra forma de ver este texto tal vez sea, y Dios te está cuidando y dando aliento en medio del caos, en medio de tu oscuridad. Esta frase tal vez para mí es un punto dramático, un punto de inflexión que desarrolla esta narrativa de la creación de Dios. Dios está a punto de transformar algo totalmente desorganizado, algo desierto, algo vacío, algo carente de vida, algo que está desolado. Dios le está dando un nuevo significado y propósito. Todos, absolutamente todos hemos vivido un caos, todos los conocemos. Esta historia fue escrita tal vez también para ayudarnos en nuestros momentos de caos, para que sepamos que hay esperanza, hay redención y hay presencia de Dios también a través del caos. Y el caos también puede ser transformador. El caos también puede ser una nueva vida, puede nacer de él, como esta águila revoloteando sobre sus polluelos. Yo de verdad espero que Dios les ayude a resignificar sus caos. Porque de las mayores tristezas, de los dolores, de los mayores caos, chiquillos, también emergen las mayores esperanzas. Dios nos creó con la capacidad de resignificar las cosas que nos pasan. Y podemos darle un nuevo significado a aquellas cosas que vivimos, a aquellas cosas que nos duelen, que nos transgreden y que han desordenado nuestra cabeza entera. Le puede dar nueva forma. Así que si tú hoy te sientes en medio de un caos, te sientes que tu vida está desordenada, está vacía, créeme que este texto es mucho más que solamente contar un hecho histórico, que no es histórico, de la creación. Es también una forma de alentarte en medio de las cosas y dificultades que está sucediendo. Creías que estabas solo en medio del caos, en medio de tu vacío, de tu oscuridad, de tu soledad, en medio de este desorden que se transforma la cabeza cuando algo te molesta, cuando tus planes son cambiados o cuando la cagaste. Y Dios te dice, tranquilo, tranquilo, porque el caos es la materia prima, es mi materia prima favorita para hacer que algo maravilloso crezca, para construir algo maravilloso. Amigos, espero de todo corazón que ustedes puedan transformar el caos que a veces se vuelve nuestra vida en algo hermoso, en algo bonito, que sientan que Dios los está cuidando, que Dios pone personas que aunque no vemos, aunque tal vez ignoramos y decimos, no, estoy solo, no, me pasa esto. Quizá esa es la forma de Dios de hacerse presente y decirte, loco, no te he dejado solo, estoy cuidándote. ¿Te han cuidado, amigos, cuando has estado mal, cuando has estado triste? ¿Te han cuidado, amigos? ¿Te han llamado? ¿Te han abrazado? ¿Mamá? ¿Alguien? Loco, quizá esa es la forma más bonita de Dios, o que Dios tiene para abrazarnos, para amarnos. Porque Dios, amigos, no es que se transforma de forma mágica y viene y desciende una voz y te dice, ¡calma tu caos! No, eso no pasa. Qué bonito sería, porque eso nos daría más tranquilidad a nuestra cabeza. Podríamos casi ganarle todas las batallas a los ateos. No es lo que interesa.
Dios actúa en y a través de su creación, de los amigos, de la familia, incluso de desconocidos. Dios toma distintas formas para poder hacerte sentir que Él está revoloteando, está cuidando de ti, que no te ha dejado solo y que tu caos solamente es un momento. Porque después de eso, ¿saben qué pasa después de eso? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Se dan cuenta que después de eso, exactamente después del texto que leímos, del caos, de las tinieblas, lo que Dios hace es luz. Porque si seguimos caminando en medio de ese caos, vamos a encontrar una luz de esperanza, de que todo vuelva a ser mejor, o de que todo, no es que vuelva a ser mejor, porque añoramos los tiempos pasados, de que hayan nuevos recuerdos, hayan nuevas amistades, nuevos amores, de que hayan nuevas formas por qué luchar en la vida, y de que ese caos se transforme en algo significativo. Amén. Gracias por lo que dijeron. Amén. Vamos a orar. Me gustaría orar y vamos a dar unos minutitos para poder compartir. Dios, te doy gracias por este día. Gracias porque en medio del caos, de las tristezas, que no vemos nada más, que ni siquiera le vemos salida a las cosas que estamos viendo. Gracias porque aunque no nos demos cuenta, tú estás ahí, cuidándonos, aleteando, revoloteando, para abrazar nuestras tristezas, nuestros dolores, que a veces cargamos con tanto peso, con tantas culpas, con tantas cosas que a veces nosotros mismos provocamos, pero Dios, necesitamos soltarlo de alguna forma, necesitamos que ese caos se transforme en algo bonito, que deje de martirizarme por las cosas que ya no pude hacer, por las cosas que no hice y por las cosas que tal vez no pude hacer. Necesitamos que tú puedas darles tranquilidad, paz, perdón, que la gente aprenda a perdonarse también, y que tú transformes eso desordenado, ese sentido vacío y ese caos en algo hermoso, como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 ¡Amén!